Hay silencios que pesan más que un grito, miradas que desgarran más que una bofetada, palabras que, aunque suaves, hieren como cuchillas. Y aún así, lo soportas. Te repites que no es para tanto, que todo el mundo tiene defectos, que quizá eres tú quien exagera. Pero, ¿y si no? ¿Y si estás normalizando lo que deberías rechazar de inmediato? ¿Y si estás justificando, en nombre del amor o la costumbre, lo que te está destruyendo lentamente? Carl Jung lo entendía con brutal claridad, sabía que el alma humana no solo se forma en lo que abrazamos, sino también en lo que decidimos no permitir jamás. Tolerar lo inaceptable es pactar con la sombra, es darle poder a lo que nos aniquila en silencio. No se trata de ser radical, se trata de ser consciente. Porque cada vez que dejas pasar una herida sin reclamar, una falta sin límite, una humillación sin respuesta, estás construyendo tu cárcel con tus propias manos. Hoy quiero invitarte a que miremos juntos aquello que nunca, bajo ninguna circunstancia, deberías permitir. No porque seas mejor que los demás, sino porque mereces vivir en verdad, dignidad y amor propio. Vamos a sumergirnos en los 10 comportamientos que Carl Jung nos advertiría no tolerar jamás, no solo por tu bienestar emocional, sino por la integridad de tu alma. Porque cada vez que renuncias a ti por sostener lo insostenible, te arrancas una parte de lo que podrías llegar a ser. Y nadie vale tanto como para merecer tu autotraición. ¿Estás listo para confrontarte de verdad? El primer comportamiento inaceptable que Jung nos habría invitado a reconocer es la manipulación emocional encubierta. No hablamos de gritos ni amenazas directas, sino de ese veneno suave que se disfraza de preocupación, de sarcasmos disfrazados de broma, de silencios que castigan, de elogios que exigen obediencia. Es la trampa sutil de quien te hace sentir culpable por poner límites, de quien retuerce tus emociones para que termines dudando de tu propia percepción. La manipulación emocional se oculta en gestos cotidianos, en el suspiro que te hace sentir que eres una carga, en el yo solo quería ayudarte que esconde una orden disfrazada. En la broma que apunta justo a tu herida más profunda. Y tú sonríes por fuera mientras te desmoronas por dentro. Pero Jung no sabía, todo lo que no se enfrenta se transforma en destino. Si no pones un alto a quienes juegan con tu psique, te convertirás en prisionero de una identidad construida sobre la mirada del otro. Tolerar esto es permitir que tu inconsciente se llene de resentimiento, de sombras no integradas, de autoengaños. Es dar tu poder a alguien que lo usará contra ti cuando menos lo esperes. El amor, decía Jung, no esclaviza, libera. Y si alguien te ama manipulando tus emociones, no te ama, te usa. Lo más peligroso de este comportamiento es que al principio no lo ves. Pero tu alma lo siente. Se inquieta, se retrae, se endurece. Escúchala. El precio de ignorar esta señal es altísimo, perderás tu brújula interior. Y sin esa brújula, serás vulnerable a cualquier voz externa que se haga pasar por guía. Este es el primer límite que debes trazar con firmeza, sin culpa, sin temblores, sin concesiones. Porque quien manipula tu mundo interno no merece un espacio en tu vida. El segundo comportamiento inaceptable que jamás deberías tolerar es la invalidación sistemática de tu mundo interior. Es decir, cuando alguien minimiza tus emociones, ridiculiza tus pensamientos o desacredita tu forma de ver la vida. Estás exagerando, eso no tiene importancia, ya vas a empezar con tus cosas, palabras que tal vez escuchaste tantas veces que terminaste creyéndolas. Y entonces, comenzaste a silenciarte por dentro. A dejar de confiar en tu intuición. A desconectarte de ti. Jung fue claro, lo que sentimos es la puerta hacia lo que somos. Y si alguien clausura esa puerta, si te acostumbras a vivir en función de lo que otros consideran lógico, aceptable o normal, estás renunciando a la verdad más sagrada que habita en ti, tu autenticidad. No se trata de tener siempre la razón, se trata de que tu voz tenga un espacio legítimo en el diálogo. Si cada vez que hablas te sientes tonto, exagerado o incómodo, algo no está bien. La invalidación constante no solo daña la autoestima, te desconecta del alma.
Es una forma de violencia psicológica que te lleva a negar lo que sientes con tal de ser aceptado. Pero lo que reprimes no desaparece, se transforma en síntomas, en insomnio, en ansiedad, en tristeza sin nombre. Y entonces crees que estás roto, cuando en realidad lo que está roto es el vínculo con tu verdad. Tolerar esto es negarte el derecho a existir emocionalmente. Y nadie merece ese poder sobre ti. Jung decía que la tarea más noble del ser humano es volverse quien en verdad es, y eso solo es posible si validas tu experiencia interior, aunque al otro le incomode. Tu alma necesita espacio para sentir, para expresarse, para existir sin miedo a ser juzgada. Aceptar la invalidación como norma es decirle a tu alma que su voz no importa. Y si ella deja de hablarte, ¿quién te guiará cuando la vida duela? El tercer comportamiento que no debes permitir, por más familiar que te resulte, es el control disfrazado de protección. Jung lo habría descrito como una manifestación clara del complejo de poder proyectado sobre el otro. Son esas personas que aparentan cuidarte, pero en realidad quieren decidir por ti. Que dicen querer lo mejor para ti, pero no te dejan equivocarte. Que te rodean de advertencias, reglas y condiciones, hasta que sientes que no puedes mover un dedo sin pedir permiso. Esto no es amor, es apropiación. Y lo más cruel es que muchas veces viene de personas cercanas. Te confunden porque parecen hacerlo por tu bien, pero el amor verdadero no asfixia, no dirige, no limita. El amor verdadero confía. Cree en ti incluso cuando tú dudas. Pero el control no confía, teme. El control necesita dominar, necesita sentir que tiene la autoridad para moldearte, como si tú no fueras capaz de hacerte cargo de tu propio destino. Jung nos enseñó que cada uno de nosotros está llamado a un proceso de individuación, un viaje interior que exige libertad, elección y responsabilidad. Y si alguien te impide recorrer ese camino por miedo a que falles, te está impidiendo crecer. Peor aún, te está robando tu derecho a descubrir quién eres realmente. Porque solo se conoce uno a sí mismo cuando se atreve a decidir, a actuar, a afrontar las consecuencias de sus actos. Tolerar este comportamiento es dejar que otro conduzca tu alma por ti. Y por muy buenas intenciones que esa persona tenga, nadie puede recorrer tu camino interno. Nadie puede ser tú. Si te acostumbras a ceder tu autonomía por comodidad o por miedo a la confrontación, vivirás una vida prestada. Y ninguna vida prestada puede llenarte de sentido. Hay una frase de Jung que resuena aquí como advertencia: el privilegio de una vida es convertirse en quien uno realmente es. Y nadie tiene derecho a robarte ese privilegio. El cuarto comportamiento inaceptable que debes reconocer y cortar de raíz es la constante crítica destructiva. No se trata de recibir observaciones constructivas que todos necesitamos para crecer. Se trata de ese hábito corrosivo, repetitivo y despiadado de señalar tus errores, tus defectos, tus fallas, como si eso fuera lo único que te define. Como si tu valor se redujera a todo lo que aún no has logrado. Y lo más inquietante es que, muchas veces, esta crítica viene envuelta en ironía, en preocupación, incluso en afecto. Pero Jung no dejó claro, lo que proyectamos en el otro dice más de nuestras propias sombras que del otro mismo. Quien necesita rebajarte constantemente lo hace porque no soporta mirar su propia pequeñez. Sin embargo, si tú lo permites, si bajas la cabeza, si terminas creyendo que nunca eres suficiente, la herida no es solo emocional, es existencial. Porque no solo te afecta lo que el otro dice, te afecta lo que tú empiezas a repetir internamente después. La crítica constante te reprograma. Y el peligro es que te acostumbres. Que lo aceptes como una forma de amor rudo, como una forma de ayudarte a ser mejor. Pero no hay nada que florezca bajo una lluvia de juicio. Ni el alma, ni la creatividad, ni la autoestima. Jung hablaba de la importancia de integrar la sombra, y una de las formas de hacerlo es dejando de aceptar la humillación como enseñanza. Tolerar la crítica destructiva es permitir que el juicio externo se convierta en tu voz interna. Y cuando eso sucede, dejas de ser tú. Te vuelves un eco de lo que otros dijeron que eras.
La autocrítica saludable es esencial, sí, pero la autodestrucción alimentada por voces ajenas no lo es. Si no defiendes tu integridad emocional, nadie lo hará por ti. Y entonces, sin darte cuenta, vivirás una vida entera pidiendo disculpas por ser quien eres. El quinto comportamiento que nunca deberías permitir, aunque se disfrace de honestidad brutal, es la burla constante hacia lo que te importa. Esa actitud sarcástica, cínica, que se ríe de tus sueños, de tus creencias, de tus pasiones. Que convierte en chiste todo lo que para ti es sagrado. Que trivializa lo profundo, que ridiculiza lo simbólico, que se mofa de tus silencios, tus libros, tu búsqueda interior. Jung entendía que la dimensión simbólica es esencial en el ser humano. Lo que para otros es ridículo, para ti puede ser el portal a tu alma. Tus rituales, tus ideas, tus pequeños actos de conexión contigo mismo tienen un valor que va más allá de lo racional. Son expresiones de tu inconsciente, de tu deseo de sentido, de tu necesidad de reconciliarte con tu propia existencia. Y si alguien se burla de eso, no está bromeando contigo, está atacando tu esencia. Porque reírse de lo que amas no es una broma inocente, es una forma de despojarte lentamente de tu fuego interno. Es dejarte desnudo frente a ti mismo, te hace creer que todo lo que te mueve es infantil, inútil o patético. Y entonces, dejas de compartir lo que sientes. Te vuelves cauto. Te retraes. Y en ese repliegue, tu alma empieza a marchitarse. Porque no hay alma que sobreviva mucho tiempo sin expresión. Jung nos diría que toda burla constante es una defensa del ego contra lo que no entiende. Pero que tú te adaptes a ese desprecio es entregarte a la mediocridad emocional. Es aceptar vivir una vida sin intensidad, sin poesía, sin trascendencia. Es convertirte en lo que los demás toleran, no en lo que tú necesitas ser. Y eso, a largo plazo, se paga caro, con vacío, con ansiedad, con desconexión de ti mismo. No permitas que nadie profane lo que para ti es sagrado. Porque ahí, justo ahí, está el alma hablándote. El sexto comportamiento que jamás debes aceptar, aunque se presente envuelto en caricias o promesas, es la manipulación emocional. Esa forma sutil, a veces casi invisible, de hacerte sentir culpable por poner límites, de hacerte responsable de los vacíos del otro, de condicionarte a través del afecto. Si me amaras, no harías esto, después de todo lo que he hecho por ti, me haces daño cuando piensas en ti. ¿Te suena? Es el lenguaje del chantaje afectivo, ese que no grita, pero envenena. Jung entendía que la sombra no siempre es agresiva, muchas veces es pasiva, seductora, envolvente. Y cuando alguien utiliza tu empatía como herramienta para dominarte, te está arrancando de raíz tu libertad emocional. No lo ves de inmediato, pero poco a poco te vuelves rehén de las emociones del otro. Y vivir así es agotador. Terminas gestionando su tristeza, su ira, su ansiedad, mientras tú te apagas lentamente. No vives, sobrevives en la cárcel de la culpa. La manipulación emocional se disfraza de amor, pero es control. Se presenta como cuidado, pero es dependencia. No hay vínculo sano donde uno de los dos tiene que hacerse pequeño para que el otro no explote. Jung hablaba de la individuación como un proceso de diferenciación, y eso implica entender que tú no eres el salvador emocional de nadie. Que puedes acompañar, sí, pero no cargar. Que puedes amar, pero no inmolarte. Tolerar la manipulación es traicionar tu centro. Es desconectarte de tu brújula interna para no incomodar al otro. Es vivir bajo el lema de prefiero que me duela a mí, con tal de que el otro esté bien. Pero eso no es nobleza, es autoabandono. Y cada acto de autoabandono, por pequeño que sea, se convierte en una herida en el alma. Recuerda esto, amar no es desaparecer por el otro. Amar es poder mirarse y decirse, te elijo, pero no me pierdo. El séptimo comportamiento que Carl Jung nos ayudaría a identificar como inaceptable es la negación de tu dolor. Aquellas personas que, frente a tu tristeza, te piden que no exageres, que te digan que estás dramatizando, que otros están peor,
que debería sonreír más. No lo hacen siempre con maldad, a veces lo hacen porque no saben lidiar con lo profundo. Porque el dolor ajeno les incomoda. Pero si tú lo permites, empiezas a tragarte tu sombra. Jung nos enseñó que ignorar la herida no la sana, la desplaza. Que todo lo que reprimimos en el inconsciente no desaparece, se transforma en síntomas, en ansiedad, en insatisfacción crónica, en sabotajes. Si alguien te obliga a pasar por alto tu tristeza, si no te valida, si ridiculiza tu llanto, no te está ayudando a sanar, te está diciendo que tu dolor no tiene lugar. Y un alma que no tiene permiso para llorar es un alma que se endurece o se quiebra por dentro. Este tipo de invalidación emocional tiene un costo alto, te desconecta de ti mismo. Aprendes a callar, a sonreír cuando no puedes más, a decir todo bien mientras te derrumbas por dentro. Pero el inconsciente no se deja engañar. Yo no sabía bien, lo que no se llora, se actúa. Lo que no se acepta, se proyecta. Y muchas veces, quienes más ignoran su tristeza son los que luego arrasan con la vida de otros sin saber por qué. Tolerar que alguien niegue tu dolor es decirle a tu alma que sus gritos no importan. Y con el tiempo, aprendes a no escucharte tampoco. Por eso, no aceptes a quien te dice que exageras, acepta a quien se sienta contigo en silencio, sin necesidad de explicaciones. A quien no quiere arreglarte, sino acompañarte mientras atraviesas tu oscuridad. Porque en palabras de Jung, uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad. El octavo comportamiento que nunca debes tolerar es la descalificación constante de tus opiniones y pensamientos. Aquellos que minimizan lo que dices, que desvalorizan lo que piensas, que te dicen constantemente eso no tiene sentido, no tienes idea de lo que hablas. Este tipo de actitud no solo afecta tu autoestima, sino que erosiona tu confianza en tu capacidad de pensar por ti mismo. Jung creía firmemente en el poder del inconsciente y en la importancia de la autocomprensión. Cada pensamiento, cada intuición, cada percepción que tienes es una manifestación de tu ser profundo. Y cuando alguien constantemente menosprecia lo que piensas, lo que haces es perder el contacto con tu esencia. Tu voz se va apagando lentamente hasta que, al final, te conviertes en una sombra de ti mismo. Porque el primer paso hacia la destrucción del ser es callar sus pensamientos, deslegitimarlos, hacer que dude de su propia razón. La descalificación constante no es solo un ataque hacia tus ideas, es un ataque a tu derecho a ser. Y lo peor es que, si lo permites, te acostumbras. Terminas cuestionando tu validez en cada conversación, en cada espacio. Y eso, a largo plazo, es una forma de sumisión que te priva de la autenticidad y la independencia emocional. Dejas de confiar en ti mismo, en tus percepciones, en tu criterio, y terminas viviendo en el espejismo de lo que los demás quieren que seas. Jung decía que el proceso de individuación requiere una profunda aceptación de uno mismo, y eso incluye nuestras ideas, nuestros errores, nuestras intuiciones. Nadie tiene el derecho de hacerte sentir pequeño por pensar diferente. El verdadero amor hacia uno mismo es la capacidad de escuchar nuestra voz interna, incluso cuando el mundo exterior se vuelve ruidoso. Recuerda esto, tu mente, aunque imperfecta, tiene un valor inmenso. Y no hay nada más deshonroso que permitir que alguien te haga dudar de tu derecho a pensar. El noveno comportamiento que Carl Jung nos aconseja rechazar con firmeza es la evasión de la responsabilidad emocional. Este es el comportamiento de aquellos que, cuando las cosas van mal, te cargan con todo el peso de la situación. Te dicen que eres tú el que está exagerando, que eres tú el que no sabe manejar las emociones, que tus reacciones son desmesuradas, que estás haciendo un drama de algo que no lo es. Te culpan por todo, pero nunca reconocen su parte en el conflicto, ni se responsabilizan de sus actos. La evasión de la responsabilidad emocional es, en su forma más cruel, una manipulación. Es transferir el dolor y la culpa al otro para no tener que enfrentarse a sus propios errores, a su propia sombra. Es una estrategia para eludir la introspección y la autocrítica. Y si tú permites que este comportamiento se instale en tu vida, te conviertes en la víctima permanente de los demás.
Pero, más que eso, te conviertes en una víctima de tu propio miedo a la confrontación. Jung hablaba de la importancia de enfrentar la sombra, y eso no solo se refiere a los aspectos oscuros que todos tenemos, sino también a la forma en que reaccionamos ante el dolor ajeno. Cuando alguien no es capaz de tomar responsabilidad por sus emociones, cuando el otro no puede asumir lo que le corresponde, te está obligando a vivir bajo su constante negación de su propia humanidad. Y eso, con el tiempo, destruye la relación. No importa lo profundo que sea el vínculo, si no hay responsabilidad emocional, no hay base sólida para nada. La responsabilidad emocional es el pilar de cualquier relación sana. Implica no solo reconocer los propios errores, sino también la disposición a sanar, a pedir perdón, a aceptar las consecuencias de nuestros actos. Y si alguien elude esta responsabilidad, te está negando la posibilidad de evolucionar juntos. Te está arrastrando al fango de la irresponsabilidad y la pasividad. No lo permitas. No te hagas cargo de las emociones de los demás si ellos no están dispuestos a hacerse cargo de las suyas. Es un acto de amor propio decir, no seré el basurero emocional de nadie. El 10º y último comportamiento que Carl Jung nos insta a no tolerar es la falta de autenticidad. Aquellos que viven para cumplir las expectativas ajenas, aquellos que se pierden detrás de las máscaras que se ponen para agradar o para ser aceptados. Los que nunca muestran su verdadero rostro, sino que se ocultan tras una fachada, temerosos de ser juzgados, rechazados o ignorados. Este comportamiento, aunque enmascarado de conformidad o amabilidad, es una de las formas más sutiles de traición a uno mismo. Jung creía que la vida auténtica es aquella que está en armonía con nuestro ser interno. La individuación no es solo un proceso intelectual, es un proceso de despojarse de las máscaras que hemos ido construyendo a lo largo de la vida, de revelar lo que somos realmente. Y cuando alguien, o incluso tú mismo, elige vivir bajo una falsa apariencia, se pierde la magia de ser genuino, la magia de conectar con el mundo desde un lugar de verdadera honestidad. No hay espacio para la verdadera conexión humana cuando las personas no son ellas mismas. Vivir para los demás, vivir bajo la presión de ser quien el mundo espera que seas, es como estar muerto en vida. El alma se adormece, la esencia se disfraza, y lo que alguna vez fue espontáneo y libre se convierte en un acto constante de encubrimiento. Y lo más trágico es que, a menudo, ni siquiera somos conscientes de que estamos viviendo una mentira. Nos convertimos en actores en nuestra propia vida y perdemos la capacidad de ser genuinos, de sentir verdaderamente lo que sentimos y de decir lo que pensamos sin miedo. Si permites que alguien no sea auténtico contigo, si tú mismo te niegas la oportunidad de ser real, entonces te estás privando del contacto con lo más profundo de tu ser. Y eso, Jung lo decía con claridad, es el camino hacia el vacío existencial. La falta de autenticidad es una prisión invisible que se construye poco a poco, día a día, y que te priva de la libertad de ser quien eres realmente. No permitas que esto ocurra. No permitas que te exijan ser otra persona. Porque vivir de acuerdo con tus propios valores, tu verdad interna, es la única forma de encontrar paz. Es el momento de despertar y dejar ir las máscaras. Es el momento de abrazar tu autenticidad, con todo lo que eres, sin miedo, sin reservas. Ahora, reflexiona, ¿qué comportamientos de estos has permitido en tu vida? ¿Cuál de estas actitudes has tolerado en nombre del amor, la amistad o el miedo al rechazo? Hoy es el día para dejar ir todo eso. Porque, como decía Jung, la única manera de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. Y lo primero que debes amar es a ti mismo, sin adornos, sin falsedades, sin excusas. Recuerda siempre esto, lo que no toleras en los demás, lo estás tolerando en ti mismo. Y al final, la persona que más necesitas aprender a respetar es a ti. Solo cuando tú te respetes, te valoren los demás.